Ok, ahora voy a hacer una calabaza. Voy a hacerlas de diferentes tamaños. Miren, esta me salió un poco grande, pero son 4 tamaños. Entonces, esta la hice con 35 cadenas. Es la misma explicación, pero con 35 cadenas. Ahora las voy a hacer en diferentes tonos. Voy a ir subiendo tutoriales de cada una, o más bien, al final haré uno que sea que junte las 4 calabazas y ya les digo cuántas cadenas llevan cada una, que es el mismo procedimiento para hacer la de 20 cadenas, ¿sale? Entonces, aquí voy a hacer una de 20 cadenas en color naranja y el verde para las hojas y el café oscuro para los tallitos. Entonces, vamos a comenzar. Voy a comenzar con un gancho del número 3, el estambre sangorita, y vamos a tejer 20 cadenas más una. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pero acuérdense que son 20 cadenas más una. En la segunda cadena voy a hacer punto bajo. Vamos a hacer punto bajo, un punto por cada punto de cadena, ¿sale? Lo tejo y regreso. En la vuelta 2 voy a voltear el tejido y aquí se pone lo bueno. Vamos a hacer una cadena para subir la vuelta y luego voy a tomar la parte de atrás de la cadena del punto, miren, así, y voy a tejer punto por punto y me va a hacer la forma esta tira, esta. ¿Ven que se sobresale? Esa es la que estoy haciendo. Entonces, punto por punto, la voy a tejer, ¿sale? Ahí está. La termino y regreso. En la vuelta 3 voy a voltear el tejido y subo con una cadena. Aquí, a diferencia de las vueltas pares, voy a hacer esto. Voy a tomar la parte de adelante del punto. ¿Por qué? Para que quede todo de un solo lado. Este, por decirlo así, es mi revés. Entonces, tomo la parte de atrás del punto y vean. Ya se está notando. Y vean cómo queda cuando agarro el punto nada más de atrás. ¿Sí? Entonces, estoy agarrando el de adelante. Si lo veo así, agarro el de atrás. Si lo veo así, es el de adelante. Entonces, vamos a hacer esto. Mientras les explico, voy tejiendo. Es muy importante que cuiden que nada más tomen la parte de adelante de la cadena. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esto. En las vueltas pares, sí, agarro la parte de adelante. Miren, volteo. En las vueltas pares, agarro la de atrás. Ahí está. Tomo la cadena de atrás. Y en las nones tomo la cadena de adelante. ¿Sale? Entonces, voy a tejer 18 vueltas, me parece que son, o 17 vueltas, pero creo que son 17 vueltas. ¿Sale? Tejo 17 vueltas así. Las pares tomo la de atrás, las nones tomo las de al frente. Ahí está.
Vean. Se están haciendo como surquitos. Vamos bien. Entonces, lo volteo y subo con una cadena. Tomo la de adelante. ¿Sí? Tomo la parte de adelante. Y vean, de este lado no se está haciendo ningún surco. Todo va a quedar hacia la parte de enfrente. Entonces, voy en la vuelta 2, 4, 5. Entonces, así lo sigo tejiendo hasta la vuelta 17. ¿Sí? Cuando terminen, bueno, cuando yo termine de tejerlas, regreso y las enseño a unir la calabaza y hacer la hoja. ¿Sale? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren, llevo más de 17 vueltas. Me refería a esto, miren. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nos faltan 5 más. Son 5 ondulaciones más. Perdónenme, es que no. Ahorita me cayó el 20 y dije, ay, no, no eran 17 vueltas. Son 17 curvitas estas. Entonces, nos faltan 5 más. Las termino y regreso. Ok, ya quedaron, miren. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Y entonces voy a cortar el estambre un poquito largo. Vamos a rematar. Y voy a hacer esto. Con una aguja de caneva vamos a unir. A ver. A ver, a ver. Ahí está. Entonces, ¿ven que las onditas quedan aquí? Voy a hacer esto. Agarro al revés y voy a unir punto por punto. Punto por punto. Y lo uno todo este lado. ¿Ok? No rematen todavía. Lo uno y regreso. Así. ¿Ok? Termino de unir y regreso. Ok, ya quedó. Entonces, ¿ven que les dije que no remataran? Vamos a hacer como hilvanado aquí, en la orilla. Ay, pero vamos a voltearla, perdónenme. Vamos a voltearla para que las onditas queden afuera. Entonces, sigo hilvanando. Así. Y voy jalando. Voy hilvanando. Y así. Por toda la orilla. Ahí está. Y ahí voy. ¿Ok?
y jalo lo más que se pueda. Entonces, cuando ya haya jalado lo más que se pueda, voy a rematar. ¿Sí? No voy a cortar, voy a rematar. Ahí está. Y entonces, vamos a hacer esto. Para cerrar este hoyo voy a ir cerrándolo así. ¿Ok? Luego de aquí agarro a este de acá. De tal manera que quede cerradito, miren. Ya quedó cerrado. Entonces, volvemos a rematar. Ahí está. Y lo deslizo por todos lados. Y corto el estambre. Ok, ahora ya quedó como un gorrito, miren. Entonces voy a rellenar. A ver. Relleno, relleno, relleno. Vean. Así. ¿Ok? Entonces, vamos a cortar otro pedacito de estambre y vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí abajo de hilvanar. Lo voy a hacer acá arriba. Entonces, hilvanamos, rematamos y unimos. Déjense saco un poquito. Lo hilvano, lo uno y regreso, ¿sí? Así como se los enseñé y va a quedar así. ¿Ok? Entonces lo hago y regreso. Ok, vean, ya quedó la calabacita. Entonces, en la parte así como más feita, vamos a poner el tallito. Y eso lo vamos a tejer con el café oscuro. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 4 puntos bajos. 2. Ahí voy. 3 y 4. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Ok, jalo esto. Y aquí subo con una cadena y voy a hacer 4 puntos bajos, pero tomando la parte de atrás de la cadena. 2, 3 y 4. Y cierro. Cierro la vuelta con un punto deslizado y volteo esto. Miren. Ya quedó así. Entonces hago una cadena y hago 2 vueltas más de punto por punto. Pero ahora sí voy a tomar todo el punto completo. ¿Ok? Ahí está. Y cierro. Cierro la vuelta, espérame, sin tomarlo de al fondo. Ahí está. Y hago una vuelta más. Va, 1, 2, 3 y 4. Ahí está. Entonces cierro y ya quedó. Voy a dejar un poco de estambre y remato. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Voy a coserla aquí, miren. Agarro la aguja de caneva. Ay, espérenme. Y voy a unir. Entonces, busco el centro de aquí y agarro un pellizquito de acá arriba y un pellizquito de abajo. Y vean, punto por punto lo uno
Esto es rápido. Ahí, espérenme. Ahí está. Y agarro el de acá. Espérenme. Ahí está. Agarro otro pedacito de acá. Y otro de acá. Y así, todo lo rodeo. Y ya quedó. Vean. Entonces vamos a rematar. Ahí está. Remato. Y clavo. Y lo saco por otro lado. Ahí está. Entonces, ahora vamos a hacer la hoja. La hoja la voy a hacer en este verde. Es que creo que va mejor con este. Entonces, es al gusto, ¿eh? Los tonos de verde y todo el color de la calabaza es al gusto. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a tejer 10 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más una. Entonces, en la segunda cadena voy a hacer un punto bajo, un punto doble bajo, hago lazada y jalo todos. Luego hago un punto alto de 2 y 2, hago otra vez otro punto alto de 2 y 2 y hago uno, con una lazada hago 1, 2 y 3. Luego otra vez la lazada y hago de 2 y 2. La lazada y hago 2 y 2. Otra vez la lazada, pero aquí hago un punto doble bajo y aquí hago otro doble punto bajo y aquí hago un punto bajo. En este último voy a hacer 3 puntos bajos en el mismo punto. Vean, ahí está, di la vuelta. Otra vez, lazada, hago 2 puntos dobles bajos con lazada y en esta cadenita, ahí está. Luego 2 puntos altos de 2, 2, 2 y 2 y otro hago de 1, 2 y 2, otra vez 2 de 2, son puntos altos, ¿ok? En mi tiempo eran pilares y macizos, pero pues creo que ahora les llaman de otra forma. Después hago una lazada y hago el punto doble bajo, otro doble punto bajo y en este último punto un punto bajo y otro punto bajo para que me queden 3 puntos bajos en el último y cierro con un deslizado y vean cómo quedó la hoja. Ahora con punto deslizado me voy a la parte de en medio. Ahí está, ahí está. Y vamos a hacer esto. Jalo un poquito. Esta parte dejo aguadito un poco. Clavo aquí en medio. Y hago puntos deslizados. Vean. En medio. Jalo tantito para que quede aguadito. Vuelvo a jalar. Vuelvo a clavar. Y así. Y vean. Aquí al final hago un punto deslizado, pero ya vamos a rematar. Entonces, dejo poco estambre para coser y jalo. Esta la corto y vean. Ahora vamos a unir esta parte. Agarro la aguja de caneva. Ahí está. Y vamos a hacer esto. Pellizquito aquí y pellizquito a la hoja.
pellizquito otra vez en la calabaza y otra vez en la hoja. Y de este lado también. 2 de cada lado. Y voy a rematar. Y entonces remato y clavo y lo jalo por otro lado. ¿Ok? Ya quedó. Vean. Ya quedó la calabaza. ¿Qué diferencia hay con esta y esta? Porque se ven diferentes. Ok, en esta hice 35 puntos, 35 cadenas. Y vean, sí queda diferente. Necesito hacer 4 de diferentes tamaños. La otra la voy a hacer de 40 puntos, 40 cadenas. Es el mismo procedimiento. Nada más que como queda más alta, ya queda como más diferente la forma. Si quieren de diferente tamaño, pero que quede de esta forma, si le metieron 40 cadenas, tienen que hacer 40 vueltas. 40 de estas, o sea, de estos surquitos, ¿se acuerdan? Entonces va a quedar como más estilizada. Entonces, ya les enseñé que depende al grosor del rectángulo que tejemos, va a ser el tamaño de la calabaza. Si quieren, pueden ir clavando algo aquí en medio para que quede así, como achatadita. A mí en lo particular no me gusta, pero lo pueden hacer. O sea, atraviesan el hilo y lo atan acá atrás, acá abajo. Y vean cómo queda. Y le pueden pasar hilos así por todos lados. Pero vean, voy a meter diferentes tonos y espero que les haya gustado mi tutorial. Compartan, suscríbanse y regálenme una manita arriba. Eso es importante, suscríbanse para que mis videos se sigan compartiendo y les avisen. Dale a la campanita para que te avise cuando ya esté un video nuevo. Nos vemos en el siguiente proyecto. Les voy a poner una foto en lo de comunidad de cómo quedaron las 4 calabazas.